Señor, permite que en esta noche hablemos, Señor, bajo el poder del Espíritu Santo, bajo la unción del Espíritu Santo. Queremos edificar el cuerpo de Cristo reunido en este lugar. Vas a comenzar a ver cosas mayores. Tiempo es un tiempo de revelación para la novia. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. No ha sido mi fuerza, sino he dejado que Dios pelee mis batallas. Y el Señor ha dicho que Él es el que sana toda enfermedad y toda dolencia. No temas, yo te sostendré, yo te fortalezco. Existen las apelaciones. El que tenga oído que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Es un tiempo nuevo, un tiempo de gloria. Muchas veces esa bendición puede ser contaminada, no necesariamente porque el creyente pecó, aunque sí, el pecar, el desobedecer puede afectar esa bendición. Pero hay otras maneras en que el enemigo también intenta afectarla, y eso es lo que vamos a platicar hoy. Oremos por favor para que Dios nos ayude en esta segunda oportunidad y que sea su palabra la que nos ministre y nos haga más que vencedores, porque esa es la voluntad de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, delante de ti estamos, reconociendo primeramente que la honra y la gloria te pertenece a ti. Señor, gracias porque eres tú mismo el que pone el querer y el hacer de tu buena voluntad en nosotros. Y has permitido que nos reunamos, Señor, en este lugar para reconocer esa grandeza, para adorar y alabar tu bendito nombre. Y también, Señor, para estar como sentados alrededor de la mesa donde tú eres la cabeza principal y nos das ese alimento que sacia nuestro ser integral. Por favor, que tu palabra sea sembrada en buenos corazones. Nos declaramos que somos buena tierra para que esa palabra sea atesorada, guardada, procesada y puesta por obra, Señor, y ser los victoriosos que tú anhelas que seamos. En el nombre de Jesús declaramos que nos irá bien este día. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, quiero decirle que pues a esta altura ya me di a entender que el enfoque de la palabra en esta visita que el Señor me ha permitido hacer a esta tierra, a esta congregación, es explicar acerca de la sobrevivencia o de la supervivencia. Y yo creo con todo mi corazón que esa palabra pues es algo que nosotros siempre estamos anhelantes de saber cómo alguien puede mantenerse en medio de conflictos, en medio de tribulaciones, en medio de problemas. Y nosotros debemos mantenernos siempre anhelantes, por supuesto, en poder sobrevivir a cualquier situación por difícil que sea. La Biblia dice a través del apóstol Pablo, yo anhelo, hermano, que sea también un día parte de nuestras palabras, sea parte de nuestra realidad primeramente, y aunque no pues en el nivel que este hombre de Dios lo declaró, porque pues existe una gran distancia entre nosotros, o por lo menos entre mi persona y el apóstol Pablo, pero él declaró una verdad que debe ser tomada como ejemplo y que tiene que ver con sobrevivir y mantenernos de pie. Pablo le escribe, el apóstol Pablo escribe a Timoteo y le dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Y cuando miramos la historia de este hombre desde su conversión, vemos realmente que fue un ministerio de conflictos, de tribulaciones, de oposiciones, pero que gracias, hermano, a lo que Dios le había pues destinado, predestinado, y que él lo logró captar, entonces él se mantuvo creyendo en las promesas y en las bendiciones de Dios para su vida, de tal manera que podemos decir
fue parte en lo que él se mantuvo creyendo para poder terminar esa carrera que está pues dicha por él mismo. Ahora, yo soy consciente que es posible que, como dije hoy, hay algunos de ustedes que estén pasando por momentos difíciles, por momentos de luchas, por combates. Quizás la mayor parte de nosotros hemos estado así. Y soy consciente también que hay algunos que quizás están en un tiempo de bonanza, en un tiempo de paz, que no están pasando batallas, pero que esta palabra siempre es para aquellos que no están en la necesidad urgente de poder sobrevivir la crisis que viven. Es decir, que aunque no esté en batallas alguien, debe de atesorar esta palabra y guardarla como una caja de primeros auxilios, porque no cabe duda que la Biblia, según Efesios 6, lo que hemos venido leyendo, en cualquier momento nosotros estamos delante de un día malo, y entonces necesitamos tener ya esas herramientas para saber cómo encarar esos momentos difíciles. De tal manera entonces de que vuelvo a la carga para hablar un poco más de este tema que a mí me tiene muy bendecido, muy impactado, acerca de los sobrevivientes de los ataques espirituales, y lo cual yo llamo las llaves del centurión, porque ya expliqué las razones en qué baso las recomendaciones de la armadura de Dios. Ahora, quiero poner un pasaje bíblico, Hebreos capítulo 11, verso 32, para decirle que aquellos personajes que en la Biblia son considerados como la galería de los hombres de fe, por las diferentes experiencias que tuvieron, donde siempre esa fe estuvo firme, también nos deja ver que hubieron personajes que esa fe la enfocaron en enfrentamientos. Y a partir del verso 32 nos deja ver estos tipos de hombres, después de haber hablado y citar nombres de diferentes hombres y de mujeres que hicieron hazañas, que se sobrepusieron por la fe. El apóstol Pablo dice: ¿qué más diré? Es decir, no puedo dejar de mencionar a estos también. Y dice: me faltaría el tiempo para contar de Gedeón, un guerrero, un hombre en momentos difíciles. Surge y se convierte en un personaje también de los hombres de la galería de fe. Dice: de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, sofocaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron poderosos en batalla y pusieron en fuga los ejércitos de los extranjeros. Qué impresionante este pasaje. De tal manera que vemos un cuadro de hombres y mujeres que son considerados sobrevivientes de batallas espirituales. Hemos citado algunos de ellos, pero quiero decirle que hoy, en pleno siglo XXI, en este tiempo final, ahora quienes van a conformar esa galería de sobrevivientes son ustedes, hermanos hondureños. Es usted, hermano de San Pedro Sula, al cual Dios le está revelando en el año de la revelación una estrategia para sobreponerse de los momentos difíciles. De tal manera que usted debe de considerarse que va a formar parte de esa galería. ¿Cuántos lo creen? Ahora, quiero darle, así como el día viernes di un principio de supervivencia, quiero darle otro principio, quiero darle otra idea de supervivencia. Por ejemplo, supervivencia es considerada como la batalla, oiga esto, es más grande en nuestra perspectiva o desde nuestra perspectiva, cuando no sabemos cómo vencer esa batalla. Entonces quiere decir que para podernos mantener
necesitamos saber cómo vencer. De tal manera que una persona, desde su propia óptica, una batalla se puede volver más grande cuando no sabe cómo vencerla. Y por eso creo importante que hablemos estos principios de supervivencia. Otro principio dice que, es decir, otro principio de supervivencia es no saber que se está en una batalla. Es decir, no tener conocimiento, por lo menos de indicadores que nos hagan ver de que alguien está bajo una batalla. De tal manera que cuando hablamos de estos principios, quiero aclarar que no es la intención, por ejemplo, hacer consciente a alguien de que hay ataques demoníacos o que hay ataques de espíritus inmundos. Hablar de supervivencia, hablar de conocer cómo vencer, hablar de no reconocer cuando se está en batalla, no es hablar, no es hacer conciencia, hermano, de los ataques demoníacos o de los espíritus inmundos, sino más bien es hacer conciencia, oiga esto, de tener confianza en Dios. Es decir, tener conciencia de Dios, tener conciencia de la divinidad de Dios, tener conciencia de la vida de Dios, de la realidad de Dios para con su pueblo, tener conciencia de una nueva oportunidad, conciencia de levantarnos y conciencia de poder resistir por medio de la ayuda del Señor. Entonces, hablar de supervivencia es hablar de hacer conciencia de que Dios puede intervenir a favor de nosotros. Ahora, es interesante, ¿por qué digo esto? ¿En qué estoy creyendo? Porque la Biblia nos deja ver, hermano, en su palabra, bendita y maravillosa, Dios nos deja ver en su palabra, dice y está escrito que Dios es el que levanta, dice, del polvo al pobre, del muladar levanta al necesitado, con este propósito, para hacernos sentar con los príncipes, dice, y heredar un sitio de honor. No solamente Dios nos levanta del polvo, nos levanta del muladar, sino también nos hace sentar con príncipes y príncipes de su pueblo. Gracias, hermana. Y para darnos un honor, para heredar un honor. De tal manera que hay varios pasajes que nos animan, hermano, para poder tener conciencia de una sobrevivencia, porque la Biblia sigue diciendo que Él es el que guarda los pies de sus santos. ¿Cuántos lo creen? La Biblia dice: mas los malvados serán acallados en tiniebla, pues no por la fuerza ha de prevalecer el hombre, que los que contienden contra el Señor serán quebrantados. ¿Y cómo se contiende contra el Señor? Cuando se contiende contra un hijo de Dios que Él ha bendecido. De esa manera, entonces, el reino de las tinieblas no se debe de ser interpretado así, de que cuando contienden contra ti están en contienda contra Dios, porque Dios es el que ha puesto la bendición sobre nosotros. Ahora bien, haciendo memoria, nuevamente quiero citarle algunas cosas que nos hacen sobrevivientes. El viernes hablamos de integridad, en el primer turno hablamos de obediencia, existe la pasión también, el amor profundo hacia Dios para poder sobrevivir. Existe también que va a haber necesidad de perdonar para poder sobrevivir y de tener autoridad para sobrevivir, pero hoy quiero enfocarme de lo que nos hace sobrevivir, y es tener una fe verdadera. Tener fe verdadera para poder sobrevivir. Y esto es necesario. Ahora mire, rápidamente quiero darle uno de los indicadores más importantes que debemos de reconocer, que debemos de discernirlo, para que nosotros con la fe verdadera entonces podamos vencer ese ataque. Por ejemplo, yo encuentro varios que son una cadena, una secuencia, una cadena que va pues enlazada una cosa con otra, pero que comienza con
con un evento muy interesante, muy importante, y por lo menos quiero decirle que cuando el enemigo quiere poner batallas, y una de las primeras batallas que pone es llevar al creyente a que éste pierda el deseo. Oigan esto es importante, porque esto tiene un significado. El deseo es un indicador de calidad de vida. Cuando una persona logra autoexaminarse y encuentra que su nivel de deseo está en los mejores niveles, eso denota de que esa persona, hombre o mujer, tiene una calidad de vida. Por ejemplo, entre esos deseos, pues es obvio que estoy hablando de servir a Dios, deseo de servir a Dios, el deseo de adorar a Dios, el deseo de alabar a Dios. Esa es la parte espiritual, esa es la parte de la intimidad con Dios, deseo de intimar con Dios. Pero también en otro nivel debe de haber un deseo por la familia, un deseo por tener una buena relación en el matrimonio. Cuando pasamos a otro nivel podemos entender el deseo por las cosas que te mantienen motivado, que te mantienen inspirado, que te mantienen saludablemente, sea en el alma, sea en la mente, sea en tu espíritu y también en tu cuerpo. Entonces el deseo es un indicador de calidad de vida. Hermano, nosotros no podemos perder el deseo por servir a Dios. Debemos de recuperar ese deseo. Si a alguien le sirvió y ha dejado de hacerlo, creo que es importante entender de que si se ha perdido, es que se ha sufrido un ataque a ese deseo. Y eso va a ir de la misma manera afectando otros niveles donde el deseo nuestro, que debe de mantenerse como la calidad de vida, también pueda ser afectado. El deseo por la familia, el deseo de llevar una buena relación con el cónyuge, el deseo de llevar una buena relación con nuestros hijos. Eso no debe de desaparecer. Esa es una de las cosas que tenemos que cuidar nosotros como una prioridad. Ahora, el problema de no entender que esto puede ser una batalla, perder el deseo es consecuencia de una batalla, da lugar, oiga esto, también da lugar a que una persona pueda estar haciendo cosas buenas pero sin sentir deseo. Es decir, alguien puede mecánicamente estar acostumbrado a un ritmo de vida, incluso estar haciendo las cosas pero ya no tiene el mismo deseo de hacerlas. Eso también es un indicador de una batalla. Ahora yo veo, ya enfocándolo un poco más el principio, veo por lo menos que el deseo se puede perder por una crisis espiritual, que el deseo se puede perder por problemas económicos, por problemas familiares, por problemas laboral, problemas morales y por una crisis de salud. Que una gente ya no tenga deseos para continuar lo que sabe hacer, porque las crisis, sin lugar a duda, tienen un impacto en nuestra parte emocional, de tal manera que uno puede estar perdiendo. Y yo veo, hermano, haciendo memoria de lo que el Señor me ha permitido en el pasado, incluso escribir, veo por lo menos que esta es una ingeniería demoníaca que lo que intenta es quitar el equilibrio de nuestra alma. Cuando el equilibrio de nuestra alma se pierde, entonces la mente es afectada, también las emociones. Es decir, que una cosa es consecuencia de la otra. Si el alma pierde el equilibrio es porque en la dimensión de la mente también se ha perdido ese equilibrio, y esto también afecta nuestras emociones. Y por eso el deseo, que puede ser un buen estado emocional mientras está aquella persona con todas sus fuerzas, con toda, hermano, su disfrute, su deseo por hacer las cosas, se ha perdido, es porque ahí, hermano, hay un ataque, es porque ahí hay un indicador de que
ha llegado a afectar esa parte emocional. Yo creo con todo mi corazón de que es una ingeniería demoníaca y a la vez psicológica espiritualmente que pertenece al reino de las tinieblas. La Biblia dice, citando una base para hablar de esta ingeniería, dice la escritura, note usted que el Dios de paz, dice Pablo en primera de Tesalonicenses 5:23, que el Dios de paz os santifique por completo y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Note qué interesante que habla, volvemos al punto de la integración, que el espíritu, el alma y el cuerpo estén integrados. Esa es la palabra completo que se utiliza. Y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados sin nada de qué avergonzarse, sin algo reprochable para la venida del Señor. Entonces, pero para que eso se logre, es cuando el hombre y la mujer han alcanzado, valga la redundancia, han alcanzado, mejor dicho, obtener la paz en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Por eso dice que seas santificado por completo. Pero entonces vamos a un prerequisito de esa santificación. Y el prerequisito es que el Dios de paz. Entonces la paz es una bendición en nuestra alma. Mantener nuestra alma en paz resulta en alcanzar una santificación integral, espíritu, alma y cuerpo. Entonces quiere decir de que nadie puede estar en sus mejores niveles de santidad si le han quebrantado la paz. Si emocionalmente el enemigo ha desarrollado una ingeniería en esa faceta y entonces ha venido a provocar como una fragmentación en su alma. La palabra holocleros, que es la palabra que se usa para decir completo, quiere decir que no esté partido, que no esté fragmentado, que su alma no esté hecha pedazos. Y usted sabe que nadie se va a poder integrar a la manera que Dios dice en ese pasaje a través del apóstol Pablo si su alma no tiene paz. Es decir, que la paz del alma es en esa parte de nuestro pues ente, ¿verdad? Esa entidad del alma es necesaria para que se pueda integrar al espíritu humano y pueda estar de la mano con el cuerpo. Entonces el alma es clave para que el espíritu y para que el cuerpo alcancen esa santificación. Ahora, entonces el enemigo lo que hace es provocar conflictos, es provocar eventos para que perdamos la paz y como consecuencia no estemos integrados en santidad. Entonces, esto es importante porque yo quiero llevarlo en esta oportunidad a poder proteger la bendición que Dios ha puesto. La bendición lo protege a usted como un escudo, como una coraza, dijimos. Pero ahora es necesario que nosotros no permitamos que la bendición sea contaminada y que usted deje de creer por cualquier situación como que la bendición ya se apartó de usted. Y eso es peligroso porque entonces estamos desprotegidos con el sello de la sobrevivencia. Entonces yo tengo que mantener intacto el sello que Dios me ha puesto. Ahora bien, quiero hablarle un poco de la secuencia de perder el deseo para ir entrando de lleno al tema. Por ejemplo, el deseo es un asunto de estado de ánimo. Cuando se pierde el deseo hay problemas de ánimo en el alma. Y lo que he venido investigando es que los indicadores se empiezan a multiplicar, se pierde el deseo, lo más importante, y como consecuencia hay fatiga física. Y eso significa que se pierde la capacidad de la persona y esa persona cae en baja estima. Una fatiga física que no necesariamente es porque has trabajado mucho,
porque has hecho ejercicio mucho, sino que es un tipo de fatiga que desde el punto de vista bíblico se llama debilidad, y la palabra que utiliza el griego es astenia, que a la misma vez dice la Biblia que es un espíritu de debilidad, un espíritu que enferma con debilidad, haciendo que la persona sienta fatiga física. Segundo, cuando ha llegado esa fatiga y ha desarrollado todos los estragos que provoca, luego viene el desaliento. Y el desaliento siempre conduce a la angustia. Una persona desalentada con su desaliento alimenta la angustia. Y hay muchas personas, hermano, haciendo un recuento de alguna estadística, solo en Estados Unidos se cree que el 20% de la población de habitantes en Estados Unidos están bajo, hermano, un ataque de angustia. Es bastante, un 20%. Luego, después del desaliento, imagínense, puede perderse hasta el deseo de orar. Y yo le decía la primera noche que la oración no es un don que Dios nos da, que la oración es una disciplina que alguien ha establecido en su vida a través de ir cada día más, hermano, practicando algo, y entonces aquello ha venido a formar parte de su vida. Una vida disciplinada en la oración es aquel que sabe que sin orar un día siente como que algo le hace falta a su vida, de tal manera que entonces perder la oración. Por eso vemos en la Biblia, hermano, el énfasis del Señor Jesús. Les decía a sus discípulos: no habéis orado conmigo ni siquiera una hora. Orar sin cesar. Les enseñó a orar. Cuando ustedes oren, digan así, de tal manera que entonces la oración es importante, hermano. Si queremos tener nosotros un indicador de que tenemos intimidad con el Señor, comunicación con el Señor, comunión con el Señor, tenemos que permitir que se desarrolle la disciplina de la oración. Es imposible pretender de que Dios respalde nuestra vida sin orar. Entonces, para el diablo, que el Señor lo reprenda. Hermano, este es otro hábito que odia. Decía en la mañana, uno de los hábitos que odia Satanás, no sé si lo mencioné o lo pensé, es el ayuno. Satanás odia que los hijos de Dios ayunen. Es un hábito que odia Satanás. Otro hábito que odia Satanás es orar, porque cuando es una disciplina también se va desarrollando los niveles de la comunicación divina. Es decir, que la persona que se mantiene orando, en un momento cuando Dios ha visto que esa oración ya forma parte de su vida, sin darse cuenta lo mete en el nivel del clamor. Entonces ya aquella persona ya no ora, digamos, con palabras ordenadas, elocuentemente, sino que ahora entra a un nivel de clamor, donde no necesariamente, hermano, es pues palabras ordenadas, sino que un clamor, dice la Biblia, es un craso. Un craso es algo que sale de aquí. Ya se oyen, hermano, digamos, lamentos de aquella persona. Un clamor es: ayúdame, Señor. Ya entró en otro nivel. Ya el hecho de que sus palabras sean cortas, precisas, en un momento definitivo. Pedro, cuando se estaba ahogando: sálvame que perezco. Eso fue todo lo que dijo para que Dios, a través de, es decir, Jesús, que Dios extendiera su mano y lo salvara, hermano. Entonces, el clamor son palabras cortas que Dios escucha. Pero cuando ya esta persona ha comprobado que el clamor Dios lo escucha, Dios lo mete a otro nivel, el gemido. Y ya el gemido ya no lo entiende el diablo, porque el gemido ya es, hermano, donde le entregan a la persona palabras indecibles, que solamente el Espíritu de Dios las puede comprender. Es como que Dios te entregó
su lenguaje que solamente Él entiende. Es un lenguaje codificado, el gemir, que no lo entiende Satanás, que no lo entiende ninguna entidad del reino de las tinieblas, que no lo entiende nadie por entendido en idiomas y en letras, no lo entiende. Es un gemido que Dios mismo te ayuda, dice, por su espíritu a gemir con dichos indecibles. Es codificar ese lenguaje en tu vida y que solo Dios lo puede entender, y que no va a ser frustrado ninguna petición, ningún proyecto que se está ahí, hermano, gestando de Dios a tu vida y de tu espíritu, contestándole a Él que estás entendiendo el mensaje. No lo entiende. Y por último es la intercesión, que viene a ser la graduación de aquel que comienza a orar. Y un intercesor ya no pide nada para él, pide para otros. El intercesor llega donde otros no pueden llegar, ni orando, ni clamando, ni gimiendo. El intercesor es el que tiene el carnet que dice VIP, que puedes llegar a través de la intercesión a pedir a favor de otros. Es cuando te niegas a ti mismo en medio de tu dolor, en medio de tu necesidad, y comienzas a pedir por otro. Y entonces ese intercesor llegó al nivel de la comunicación divina. Entonces perder los deseos de orar es un ataque muy fuerte, consecuencia de perder el deseo. Y si esto aumenta, imagínense, sin orar aumenta la carnalidad. Y eso significa que la persona se siente confortable en la carnalidad. Y si aumenta la carnalidad, continúa, hermano, esa consecuencia de perder el deseo, y es que hay peligro de que regrese la iniquidad. Eso significa cosas que habías vencido del pasado de vida de iniquidad intentan regresar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que como ya no hay deseo de buscar a Dios, entonces la iniquidad dice: este es el momento de regresar. Y luego esa iniquidad lleva a perder buenas conexiones y a establecer otras conexiones que no son convenientes. Es decir, la gente deja las buenas conexiones, posiblemente conexiones al estilo de Cornelius, conexiones del espíritu, conexiones que Dios estableció por el espíritu para que en tu caminar como creyente tengas gente que te inspire, que te anime, que te fortalezca, que te aconseja, que te exhorta de parte de Dios a seguir adelante. Pero si se ha llegado a ese sexto punto, entonces aquella persona sabe que tener esas buenas conexiones ya no va a ser de mucho agrado oír sus consejos o sus exhortaciones, de tal manera que prefiere mejor tener conexiones con pecadores. Y el problema es que ya no se siente redarguido de lo que oye y lo que ve, y todo comienza con perder el deseo. Ahora, ¿por qué le menciono todo esto? ¿Qué tiene que ver todo esto? Bueno, porque quiero proteger la bendición que Dios me dio. Si yo atesoro la bendición que Dios me dio, si yo dejo que esa coraza de justicia permanezca cerca de mi pecho, entonces yo voy a mantener en alto el hecho de que Dios me haya bendecido. De tal manera que el valor que voy a mantener desde este momento en adelante de la bendición depende de mí. De tal manera que no puedo permitir que me contaminen la bendición que Dios ha puesto. Ahora, si perdemos el deseo, sin lugar a duda, se ha desarrollado una guerra que le voy a llamar con temor, pero en el buen sentido de la palabra, una guerra psicológica. Esa guerra psicológica, por ejemplo, ¿cómo opera? Dice Proverbios: si eres débil en día
de angustia, tu fuerza es limitada. Entonces la debilidad forma parte de la esfera del alma. Entonces el desánimo, el desaliento, la depresión puede estar, hermano, en esa esfera del alma. Y entonces dice Proverbios, si eres débil en el día de la angustia, tu fuerza puede estar limitada. Ahora déjeme explicarle lo que significa para mí la guerra psicológica. Por ejemplo, la guerra psicológica es un plan de guerra que está destinado para aniquilar, controlar o asimilar al enemigo. Es decir, los que se mueven en guerra psicológica, su intención es aniquilar y controlar o asimilar al enemigo. Es interesante ver que en los tipos de guerras que se utilizan hoy, hay una que se llama la guerra psicológica. Ya no es solamente una guerra convencional de tropas o de fuerza aérea, sino que ahora también hay una guerra psicológica. De tal manera que es interesante ver que en esa guerra el fin es destruir, oiga esto, la moral del enemigo para lograr la victoria militar, desanimarlo a través de la guerra psicológica. ¿Para qué sirve? Dice que la guerra psicológica es orientada a direccionar conducta, es decir, sacarlo de su enfoque y desviarlo a través de la conducta, orientada a direccionar conducta, que es control militar sin recurrir al uso de las armas. También la guerra psicológica está caracterizado por sus manifestaciones psicológicas, mentales o morales, es decir, a nivel emocional, a nivel de los sentimientos, incluso a nivel intelectual, es decir, la inteligencia y la memoria. En otras palabras, la memoria, que es algo que también es necesario para sobrevivir, y es, hermano, lograr desconectarnos de un pasado de dolor, de tristeza. Entonces el enemigo, a través de la guerra psicológica, como que vuelve a remover cosas, para que a través de los recuerdos de esos eventos, nuestra capacidad intelectual, es decir, nuestra lógica o nuestro razonamiento sea afectado, y que entonces el enemigo, que el Señor lo reprenda, pueda de esa manera cambiar nuestro rumbo, como sacarnos de ese enfoque y movernos en el rumbo que Él tiene o Él quiere. Ahora mire toda la parte que puede ser considerada como una guerra psicológica. Yo le llamo a esto la esfera de la guerra psicológica. Tiene que ver con sentimientos, sensaciones, emociones que toda víctima de la guerra psicológica sufre. Y yo me quedo sorprendido porque es una esfera, de tal manera que la intención es provocar que la gente se sienta agobiado, estresado, atormentado, acosado, maltratado, agredido, amenazado, perturbado, con impotencia, triste, dolido, apático, amargado, deprimido, tensionado, herido, molesto, enfermo, despreciado, angustiado. Mire el poder de la guerra psicológica. Irritable, al límite, sin esperanzas, acabado, abatido, infravalorado, insultado, confundido. Y no termina ahí, sino que sigue diciendo: desilusionado, muy infeliz, desquiciado, trastornado, desorientado, perturbado, consternado, desesperado, perdido, ofendido, perjudicado, engañado, chantajeado, afligido, denigrado, asustado, alterado, aterrorizado, inútil, mortificado, perseguido, agredida, de mal humor, etcétera. Impresionante. Una guerra psicológica enfocada a afectar la esfera del alma, afectar tu parte emocional, tu parte sentimental. De tal manera que es importante que nosotros aprendamos a hacer un examen de nuestra vida.
y preguntarnos qué está pasando cuando pierdo el deseo. Perder el deseo de ir a la casa del Señor, perder el deseo de escudriñar su palabra, perder el deseo de oír la palabra. Algo está pasando. Entonces el enemigo tiene una ingeniería, repito, que la intención es hacer una guerra psicológica contra el creyente. Quiero seguir adelante porque esto es importante por lo que voy a explicar. Entonces, la estrategia del enemigo es poner la batalla en el interior del alma o de la mente. No una batalla externa, no una batalla que estás viendo que ahí hay algo que se está oponiendo, sino que ahora en la guerra psicológica para robar el deseo, lo que él quiere es llevar la batalla al interior de la persona. Y por eso es considerado así. Llegar al alma, llegar a la mente, vuelvo a la carga, llegar al alma y a la mente con emociones o sentimientos equivocados, para que el alma entonces se alimente de angustia, de temores, y para poder como sabotear todo instinto de sobrevivencia. Esa es la intención del enemigo. Sabotear el instinto, el deseo de la sobrevivencia. Entonces tenemos que conocer qué parte es la que el Señor nos dice que debemos usar como armadura para protegernos de esta ingeniería del reino de las tinieblas. Ahora quiero entonces hablarle que qué importante es la fe verdadera, que es la llave del centurión. Y la fe verdadera no es tu verdad, aunque pueda ser respetable, sino que es de creer en la verdad de la palabra de Dios, de creer en la promesa que Dios nos ha dado, de creer en sus visiones, en sus revelaciones, de creer en su profecía, de creer en la enseñanza, de creer, hermano, más a lo que Dios dice y no a las circunstancias que estamos viviendo. Porque aunque sean tangibles, es más real lo que no se mira y es lo que Dios tiene para nosotros. Ahora, ¿por qué es importante enfatizar en la fe verdadera? Porque hay una fe negativa. Y entonces cuando una persona ya ha sido afectado psicológicamente en esa guerra de Satanás, entonces esta persona puede empezar a creer en lo negativo, pues. Y usted sabe que la fe negativa atrae también cosas negativas, así como la fe verdadera atrae de un siglo venidero las cosas que son de otro siglo, pero las trae al presente. Es decir, por la fe podemos atraer cosas que son para otro tiempo, pero Dios, por esa fe, permite que la fe verdadera sea como un imán que atrae las cosas de Dios. Pero la Biblia dice también de la fe negativa. La Biblia dice a través de Job en el capítulo 3, estoy poniendo bases, hermano, verso 25 dice, Job dice en esta versión Reina Valera actualizada: el miedo que presentía me ha sobrevenido, lo que me daba terror me ha acontecido. Y oiga lo que sigue diciendo: no tengo tranquilidad, no tengo quietud, no tengo sosiego, más bien viene la desesperación. Aquí estoy viendo que está afectado en su esfera del alma. La Biblia de las Américas dice: pues lo que temo viene sobre mí, y lo que me aterroriza me sucede. Y consecuencia, no tengo reposo, ni estoy tranquilo, no descanso, sino que viene turbación. Entonces la fe verdadera atrae las verdades de Dios. La fe negativa atrae lo negativo. Por eso yo tengo que proteger la bendición que Dios me ha puesto. Ahora, basado en esto, pongo la base bíblica. Y es: por esta causa, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Y después de haberlo logrado todo, quedar firme. Note usted, resistir, mantenerte en el día malo. Eso es lo que Dios ha estado hablándonos desde el día viernes.
Entonces ahora la parte que corresponde y que nos habla de la fe verdadera es el escudo de la fe. Hoy te pusieron coraza, hoy te ponen escudo. La coraza es el sello de la sobrevivencia, pero como tengo que proteger la bendición con la que Dios nos sella, entonces me dan un escudo. Además de que estoy protegido en mis partes vulnerables, me dan una sobreprotección que se llama escudo de la fe. En todo, dice, en todo lo que ya tienes, tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. En las guerras habían 3 clases de flecha por lo menos. La primera era la que tenía una punta aguda, filosa, y que esa pegaba específicamente en el blanco que se le apuntaba. Una flecha para cada persona. Pero había otra clase de flecha, a la cual le ponían en la punta no algo afilado, sino que le ponían como esponja, como algodón o algún trapo, y lo empapaban con un líquido inflamable. Podía ser brea, podía ser, qué sé yo, un líquido inflamable que se usaba en esos tiempos. Y entonces lo que se hacía era lanzar la flecha sin un objetivo específico, sino que como iba empapado, donde aquello pegara, entonces hacía que se desparramara, todo ese combustible, ese líquido, entonces alcanzaba alguna circunferencia, y los que estaban ahí eran impregnados, eran, hermanos, rociados con ese líquido. Lo siguiente era lanzar una flecha encendida, apuntando hacia donde había caído aquella, con aquel líquido. Entonces eso significa que se llenaba aquello, y a eso se refiere dardos encendidos. Pero resulta que el escudo era hecho de un material que tenía que estar constantemente libre de grietas y libre también de resequedad. Eso significa que constantemente tenía que estar siendo empapado en agua para evitar los dardos encendidos del maligno. Oigan esto, y cuando hablamos de dardos encendidos del maligno, hablamos de susurros, hablamos de dichos que el enemigo lanza para desanimar, para contaminar nuestra bendición. Un ejemplo de esto es lo que Job dice, que mientras él dormía apareció un espanto, y dice que le habló y le dijo: si Dios no confía en sus ángeles, mucho menos en el hombre que es hecho del polvo de la tierra. Mire lo que le dijo. Y ahí estaba poniéndole dudas, ahí estaba tratando de contaminar algo que realmente debemos analizarlo. Porque mi pregunta ahora es, basado en ese pasaje: ¿será que Dios no confía en usted? ¿Aló? ¿Será que Dios no confía en mí? Hermano, si nos ha dado el privilegio de predicar su palabra, si Él no confiara en nosotros, aquí anduviera un ángel y no estuviera caminando sobre la plataforma, sino que estuviera en el aire, se paseara sobre ustedes, hermano. Pero Dios confía en el hombre. Dios confía, hermano. Entonces quiere decir que los dardos encendidos es sembrar una idea que haga que aquella persona sea afectada en su interior. Y puede venir directamente de una potestad, pero puede venir también a través de otras personas, con la intención de contaminar la bendición que Dios ha puesto, con la intención de debilitar para que no seamos sobrevivientes. Entonces el escudo va frente a la coraza. Entonces, si fuera la coraza nada más necesaria, no nos dieran escudo.
pero te dan escudo además de la coraza, porque ahora la coraza de justicia es la bendición que Dios te ha puesto, y tenemos que mantener pura la bendición que Dios nos ha dado. Cuando Dios te comience a bendecir, a levantar, acuérdate que te levanta para ser de bendición. Por eso le dijo, serás de bendición. Entonces quiere decir que no es para que nos sintamos mejor que otros, más grandes que otros, especial que otros, sino entre más te bendiga Dios, más responsabilidad tenemos de ser de bendición para otros. Y eso es protegerlo. Cuando se cambia ese principio, entonces la bendición la ha dejado la persona contaminar. Lo que ya Dios te dio, lo ha dejado que se contamine. Dios no tiene problemas en darte una cosa. Cuando recibimos algo ahora, es responsabilidad de nosotros. Imagínense que la Biblia dice que los dones y el llamamiento son irrevocables, que Dios da un don. Y dice Santiago, perfecto, sin sombra de variación, así como es Él. Pero no podemos negar que hay gente en otros lugares, no acá, ha contaminado sus dones. La amargura lo ha contaminado, la murmuración lo ha contaminado. Y muchas veces en el don de profecía no está profetizando en el espíritu, sino de algo que le contaron. La crítica, la murmuración puede contaminar un don. Pero bueno, salgámonos de aquí porque no es el tema, sino que estamos hablando de la fe verdadera. Entonces, ahora mire estos principios de sobrevivencia también. Dice estos principios: un sobreviviente es uno que resiste un fuerte ataque en acción de armas durante un combate. Resiste un fuerte ataque en acción de armas durante un ataque. También resiste las heridas del ataque físico y psicológico de parte del enemigo. Pasa tiempos cortos o prolongados de existencia con mínimos recursos. Qué impresionante. Y por último, su apego a la vida lo mantiene fuera del estado de la muerte. David decía: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Ese es un sobreviviente. Ese es uno que se apega a la vida, que se mantiene fuera del estado de muerte. No me voy a morir. No me voy a morir. Decir eso, no me voy a morir, no he cumplido la misión para lo que Dios me ha mandado. En mi espíritu yo siento que todavía hace falta mucho que hacer. Solo me puedo morir si estoy en el lugar equivocado, en la hora equivocada, con personas equivocadas. Por eso dice Eclesiastés, dice la Biblia: no seas muy impío, porque has de morirte antes del tiempo. Entonces solamente así. Pero mientras tanto, usted y yo tenemos que declarar que no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Ese es el clamor de un sobreviviente. Bendito Dios. Aunque esté herido, aguanta físicamente. Aunque venga el ataque de manera psicológica, se sobrepone también. Entonces Dios nos deja ver que sí podemos ser nosotros gestores de vida, a pesar que hay gente que es gestor de muerte, que cuando les pasan las cosas negativas, ay, mejor me muriera, ya no aguanto más. Así decía mi abuelita, que un día decía ella se iba a ir a rodar tierra, según ella, para castigarnos. Y yo bromeando le decía: ni que fuera llanta, abuela. Pero nosotros tenemos que ser gestores de vida. Si la Biblia dice: porque yo no quiero la muerte del que muere, porque yo he venido para darte vida y vida en abundancia. Porque Él vino a quitarle al diablo las llaves de la muerte. Y Él dio su vida en la cruz del Calvario, nos sustituyó
para que tú tengas la vida por la cual Él pagó, bendito sea Dios. Entonces, ¿cómo proteger nuestra esfera psicológica? Es importante tu estado de ánimo, hermano. Es importante cómo te sientes para poder sobrevivir. Es importante incluso para la medicina que te va a dar Dios, que tengas fe que esa medicina te va a sanar. Es importante creer más lo que Dios dice que hará con tu vida que lo que el diablo pretende hacernos entender que Él puede hacer. Si miramos a aquellas primeras criaturas en el huerto, mire cómo les cambió la información. Dios les había dado instrucciones. Dios les había dado una agenda de trabajo y apareció el enemigo posesionando una serpiente y hablándole a la mujer. Y afectó ese plan. Ahora el Señor ha enviado a su Hijo para recuperar ese plan. Y por eso vino. Y la Biblia dice que el verbo se hizo carne. La Biblia dice, la palabra se encarnó, según otras versiones. Otras versiones dicen, el discurso se encarnó. La palabra se encarnó. El verbo se encarnó. ¿Saben lo que quiere decir? Como al hombre lo botaron trastocándole la información, Jesús, el verbo, la palabra, se hizo carne para traer la nueva información y recuperarte. Eso significa que si tomamos esa palabra bendita, seremos los sobrevivientes en el tiempo final, bendito Dios. Ahora, quiero darle algunos ejemplos de sobrevivientes de batallas. Dios mío, no puede ser, llevo 50 minutos. Y estamos apenas comenzando, hermano. Entonces, mire unos ejemplos de sobrevivientes de batalla. Yo veo que estos hombres nos dan ejemplo a nosotros, que estuvieron en su naturaleza humana, con sus debilidades, sujetos a diferentes cosas similares a las nuestras, dice Santiago respecto a Elías, y de él vamos a hablar. Pero me llama la atención que a pesar de los problemas, en esa naturaleza igual a la suya y a la mía, sobrevivieron las crisis. Ahora mire este sobreviviente. Me llama la atención esto. Elías acaba de hacer una hazaña tremenda. En el monte Carmelo hace descender fuego del cielo y queda establecido que Dios está con él. Un respaldo impresionante, donde él dice: Jehová, muéstrales a estos que por palabra tuya yo hago estas cosas. Y Dios, en su misericordia, hermano, respalda a aquel hombre. Cae fuego del cielo en un altar bien complejo, con elementos que en lógica denotaban que era imposible que el fuego consumiera aquello. Sin embargo, Dios estaba con él, y eso lo hizo ser sobreviviente. Porque de no ser así, Elías iba a sumarse a otro de los profetas que el sistema jezabélico había destruido. De no ser así, de tal manera que ahí vemos el respaldo de Dios de sobrevivencia en aquel hombre. Pero a renglón seguido dice la Biblia que entonces Jezabel, note usted la parte que le atacó. Entonces Jezabel le envió un mensajero a Elías diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he hecho tu vida como la vida de uno de ellos. Solo le mandó una palabra. Solo le mandó a decirme: las vas a pagar. Así como he destruido otros profetas, así te hago yo a ti. Y si no lo hago, que los dioses, es decir, los demonios a los cuales ella servía,
se la cobren a ella. Mire qué impresionante la creencia en el respaldo demoníaco que esa entidad o esa mujer Jezabel sabía que tenía. De tal manera que pone su carta de presentación diciendo: si yo no lo hago, que me lo hagan a mí, los dioses, los demonios, lo que yo te pretendo hacer. Y dice la Biblia que entonces él tuvo miedo. Note si no le atacaron su alma. Tuvo miedo y se levantó y huyó para salvar su vida. Así llegó a Berseba, que pertenece a Judá. Dejó ahí su criado y él se fue un día de camino por el desierto. Luego vino y se sentó debajo de un arbusto de retama y ansiando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. Interesante de que este hombre, solo por oír palabras negativas, fue afectado en su esfera del alma. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque lo quiero llevar a usted que tenga cuidado con los que desaniman, que tenga cuidado con aquellas entidades o personas que van a tratar de afectarlo en el estado de bendición en el que Dios ha declarado sobre su vida. Me llama la atención porque cuando yo pienso en todas estas cosas, me doy cuenta de que esto que sabemos hoy, de que las palabras tienen poder para vida o para muerte, ya no es un asunto, hermano, solamente bíblico, aunque debería de ser la razón mayor para creer nosotros que está en la Escritura, que las palabras negativas pueden afectar, sino que ahora incluso ya es un asunto de carácter que maneja la ciencia. Ahora la misma ciencia comprueba de que las palabras pueden sanar o pueden dañar. Ahora, hermano, se mueve en esos ambientes de tal manera de que ahora se dice que las palabras tienen poder en la parte neurológica de una persona, y que las palabras tienen poder incluso para alterar, dicen ellos, la expresión de genes en todo el cerebro y todo el cuerpo. Imagínense todos los cambios que provoca una palabra. Ahora, a nivel de ciencia, se entiende entonces que una palabra puede alterar los componentes del cerebro, componentes que controlan la memoria incluso, y que pueden afectar las emociones de una persona. Las palabras ahora es algo que ahora se maneja en ese nivel, a pesar de que desde hace mucho tiempo la Biblia lo viene diciendo, y que debería de ser la mayor razón por qué nosotros tenemos que ser cuidadosos con lo que oímos. Entonces, quiero comenzar a decirle que hay necesidad para poder sobrevivir en alimentar nuestra alma de manera diferente. ¿Aló? Que hay que ser cuidadosos, filtrar palabras, no prestar atención, ser hombre o mujer de Dios con escudo. Y cuando tú oigas una palabra que te pueda desanimar o que intenta contarte algo para desanimarte, inmediatamente usar tu escudo y discernir que son dardos encendidos que intentan afectar la bendición que Dios ha puesto en tu vida. Yo veo en la Biblia, quiero llevarlo a este ejemplo, me voy a ir apurando por causa del tiempo, y yo me quedo sorprendido, hermano, cómo Dios, cuando un hombre está en su estado anímico débil, que está pasando por una batalla psicológica, Dios comienza a alimentarlo para fortalecer su alma. Entonces Dios te va a dar un alimento para mantener saludable tu alma. Dios te va a dar su comida
para que no comamos de algo que nos puede desanimar, que nos puede desalentar, que puede afectar nuestra esfera. Y yo lo veo en este hombre mismo, Elías, cómo Dios lo alimentó en tiempos de crisis, hermano, para sanar su esfera almática o psicológica. Ahora, note usted, Elías, por medio de la palabra, había declarado 3 años y medio de sequía. La región de Samaria estaba bajo la declaración de ese profeta. Sin embargo, como profeta de esa región, él mismo estaba siendo afectado con esa sequía. Eso es interesante, porque ahora él tenía que sobrevivir como profeta a las palabras que él mismo había dicho. Él había dicho 3 años y medio no lloverá, y afectó toda la región. Pero él estaba ahí. Él no dijo me voy ahorita de la sequía. Como profeta se quedó. Pero entonces Dios lo tiene que alimentar. Lo tiene que hidratar si usted quiere. En medio de la sequía Dios le tiene que dar agua y Dios le tiene que dar pan. Para que tu alma no desfallezca. Porque vuelvo a la carga, vas a ser protegido por la bendición. Pero mire entonces, a mí me llamó la atención esto. La Biblia dice en Primera de Reyes 17:3 que Dios le da orden y le dice: sal de aquí, dirígete hacia el oriente y escóndete junto al arroyo Querit, que está al oriente del Jordán, y beberás del arroyo, y he ordenado a los cuervos que te sustenten ahí. Esto no es normal. Esto no es normal, hermano. Porque cuando yo veo lo que Dios le dice, cuervos, yo busco en la Biblia y me encuentro que los cuervos representan aves inmundas. Según Génesis 8:7, según Levíticos 11:3 y al 15, los cuervos son presentados como ave destetable. Asimismo lo dice Deuteronomio 14:14. Isaías 14:11 y 14 presenta a los cuervos como parte de la estructura de Lilith, de un demonio. Pero aquí dice: los cuervos te van a alimentar. Y yo le dije: Señor, tú me tienes que ayudar para entender esto. Y cuando venía a mi corazón esto, me doy cuenta entonces de que Dios le dice, y esta es la revelación: ¿por qué cuervos? Déjeme ponerle aquí mejor. ¿Por qué Dios, si son aves inmundas, le envió a Elías comida a través de ellos? Si son aves inmundas, ya le puse Biblia, Isaías 14, Deuteronomio, Levítico, Génesis. Y entonces la respuesta es: Dios quiere que nosotros alimentemos nuestros pensamientos y nuestras emociones y nuestra alma con las referencias o con los recuerdos de las victorias pasadas que Él nos dio contra las fuerzas malignas. No sé si usted me está captando lo que dijo. Los cuervos, que son aves inmundas, era como hacerle memoria: mira, aliméntate de las victorias que te di sobre las almas inmundas en el pasado. Voy a decirlo: recuerda qué demonios, qué espíritus inmundos yo vencí para que tú salieras adelante en victoria. Recuerda de aquellos ataques que el diablo te hizo a través de sus huestes. Entonces estaba alimentando su alma con referencias a victorias pasadas. Esto es maravilloso, hermano. Porque cuando tú tengas que encarar una nueva batalla, el escudo, la fe verdadera, te va a ayudar a hacer referencias de qué cosas peores Dios te ha sacado.
y que el problema actual no es tan grande como el pasado. Que el pasado era tan difícil tu problema, sin embargo Dios destruyó al ejército y a las huestes demoníacas, a espíritus inmundos de cualquier género. Dios te dio la victoria, y aunque creíste que tu vida estaba encerrada, perdida, atada, Dios se glorificó y destruyó toda ave inmunda que estaba volando sobre tu casa, sobre tu cabeza, y que estaba tratando de afectar tu vida. El problema de hoy tiene referencia en el pasado. Y cuando la Biblia dice que entonces lo alimentó cuervos, Dios le estaba haciendo que recordara cómo potestades cayeron vencidas para que ya no te siguieran estorbando. Interesante entonces que alimentarnos con cuervos es: acuérdate de dónde te sacó, acuérdate de qué te libró, acuérdate de esos tiempos pasados que fueron peores que los que estamos viviendo, porque la Biblia dice que Él nos traerá de triunfo en triunfo. Es más, de poder en poder, de victoria en victoria nos traerá el Señor. Que nuestro caminar es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento, de aumento en aumento, para bien. Oiga esto, dale palmas al Señor. Dios te va a alimentar con referencias de victorias pasadas. Pero lo seguía alimentando. Se seca el arroyo de Querit y ya no tenía dónde beber. Y dice la Biblia que él se levanta y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, he aquí, ahí estaba una viuda recogiendo leña, y la llamó y le dijo: te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Estoy leyendo Primera de Reyes 17:10. Cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. No le dijo: tráeme pan, sino que le dijo: tráemelo en tu mano, yo quiero comer de tu mano. Y era una viuda. La escritura dice en el verso 12: ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una botella. Y he aquí que estaba recogiendo un par de leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, a fin de que lo comamos y muramos. Qué impresionante es. No solamente Dios te alimenta con referencias de victorias pasadas, sino que te pone delante de problemas que tienen otras personas para que te des cuenta si tu problema es más grande. Qué impresionante. Porque Dios no te va a poner una carga que no puedas llevar. Quiero decirle con todo respeto, sin minimizar el problema suyo y decir que no es tan grande, porque con todo respeto, pero quiero decirle que yo no podría llevar su problema. Yo no lo podría llevar, ni usted el mío. Pero Dios, en medio de nuestra preocupación, de nuestra, hermano, de nuestra debilidad, vaya, por el problema, te pone delante de otros y te dice: mira. Y eso hizo con Elías. De tal manera entonces que Dios te pondrá delante de otras personas que están en batallas o en problemas más grandes que los tuyos,
y que no se han dado por vencido. ¿Para qué? Para desconectar de la presión de la guerra psicológica que vives y desconectarte de tu problema y que comiences a generar fe y creatividad a favor de otros. Es decir, que cuando te pone delante de otra persona que ya está en su límite, entonces te das cuenta que es más grande ese problema. En ese momento, hermano, los efectos de la guerra psicológica comienzan a menguar y comienzas a generar fe y a generar creatividad, de tal manera que empiezas a pensar cómo hacer para ayudar a esa persona que tiene el problema más grande que el tuyo. Te desconectó de tu problema, te desconectó de tu angustia, te desconectó, hermano, de tu realidad y te hace ver otras cosas para poder generar en ti creatividad. Interesante, que te alimenta para que seas de bendición para otro y que te olvides de tu problema. ¿Cuántos estarían dispuestos a hacerlo? Pero entonces mire, le llevó cuervos, le dio a comer a través de una viuda. Y me llama la atención que lo sigue alimentando para proteger la bendición que ya Dios pone. Le dio a comer un ángel, hermano. Dios eterno. Dice, él anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro. Pidió morirse y dijo, basta ya, Señor, toma mi vida porque no soy mejor que mis padres. Y acostándose bajo el enebro se durmió, deprimido. Y aquí un ángel lo tocó y le dijo, levántate, come. Le dieron de comer otra vez. Te están alimentando una nueva dieta espiritual para cuidar tu vida. Come. Entonces miró y he aquí que a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Wow, hermano. Perdón, con respeto a estas glorias. De cocinero, hermano, el ángel. Mientras estaba dormido en depresión, el ángel llegó y le preparó una torta. A ver cómo le gusta a Elías, con chile o sin chile. Y todavía lo despierta, lo toca. Levántate, hora de comer. Comió y se acostó. Dice la Biblia en el verso 7, después de haberse acostado de nuevo, entonces el ángel de Jehová volvió por segunda vez y lo tocó diciendo, levántate, come, porque el camino es demasiado largo para ti. No sé si me está comprendiendo. Había dicho, mejor mátame. Y le dice, levántate porque te queda un largo camino. Deja de estar pidiendo morirte. El ángel le dijo, no te vas a morir. Te queda un camino muy largo. Oiga esto. Vas a sobrevivir esta crisis. Vas a sobreponerte de esta crisis. No te vas a morir. Come, te queda camino largo. Hermano, Dios te está diciendo, alimenta tu alma con una nueva dieta de la palabra espiritual. En el año de la revelación viene un manjar de Dios que te va a nutrir, que te va a fortalecer, que te va a mantener saludable para que puedas caminar lo que hace falta. Te queda largo camino por transitar. Te queda camino largo por donde ir. Oiga esto. Le dice, verso 8, se levantó. Estoy leyendo Primera de Reyes 19,
8. Se levantó, comió y bebió. Luego, con las fuerzas de aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Número 40, significado: desierto. Desierto, le digo, problemas, tribulaciones. Le está diciendo, esta comida te va a mantener con fuerza para que pases esta etapa. No te preocupes, que ya estás alimentado. Oiga lo que quiero decirle. Para mí esto es impactante, hermano. Lo que yo veo, que la sobrevivencia que Dios nos da tiene incursiones celestiales. Oh, usted no me está comprendiendo. La crisis de donde Dios se compromete que vas a sobrevivir da lugar a que Dios intervenga celestialmente para poder sobrevivir. Te han mandado los ángeles de Dios. En este año de la revelación viene un movimiento angelical a favor de los remanentes que van a seguir de pie aquí en la tierra, en medio de guerras, en medio de crisis, en medio de violencia, en medio de corrupción, en medio de muerte, en medio de toda clase de cosas negativas. Los ángeles de Dios son enviados para que intervengan a favor de aquel hermano que Dios lo ha sellado con el sello de la supervivencia, para que veas que Dios está contigo. No estás solo. Hay ángeles a tu favor y a mi favor. Ángeles mensajeros, llamas de fuego, enviados a favor de los que estamos heredando la salvación. Bendito sea el Señor. Dele palmas al Rey de la Gloria. Oiga eso. La supervivencia tiene incursiones celestiales. A Elías le mandaron a alguien que le cocinara. A Elías le mandaron a alguien que lo despertara. A Elías le mandaron un ángel que le dijo: te queda largo camino. A Elías le mandaron a decir: camino de 40 días y 40 noches, vas a pasar esa etapa. Oiga esto: el cielo y todas las huestes afines a Dios tienen conocimiento de tu batalla, y su profundo deseo es que tú sobrevivas de todo lo que estás pasando. ¡Ah, bendito Dios! El cielo está mirándote en medio de la batalla. Todo el cielo tiene deseo para intervenir a favor tuyo, para que sobrevivas de tu crisis, para que te puedas poner de pie y puedas avanzar y no darte por vencido, que puedas seguir en el nombre de Jesús. El cielo está atento. Los ángeles han puesto su mirada. Están conscientes de tu batalla. Y quiero decir algo más pesado. Quisieran estar en tu terreno, porque son vencedores de toda crisis, pero no pueden tomar lugar por ti, porque ya hubo uno que tomó lugar y no pueden usurpar la posición de él. Es nuestro Señor Jesús. Pero si están atentos por orden de Cristo, que estén conscientes de tus batallas, intervenir a favor de tu vida. El gran problema suyo o mío atrae intervenciones celestiales alrededor de tu cama. Cuando hay pensamientos, cuando hay dardos encendidos, cuando el enemigo quiere llegar
Cuando el enemigo quiere robar el sueño, cuando te quiere poner un plan, cuando quiere sembrar un proyecto negativo, ahí hay ángeles a la cabecera de tu cama. Ahí hay ángeles a la diestra y a la siniestra de tu cuerpo. Ahí hay ángeles a los pies tuyos, hermano, porque es necesario que los ángeles formen la cruz de Cristo en tu vida. Ángel a tu derecha, ángel a tu izquierda, ángel a tu cabecera y ángeles a tus pies. Los ángeles que intervienen celestialmente son enviados porque en la cruz se sentenció a las potestades. Se canceló el acta de los decretos. Y se hizo un espectáculo de todas las huestes que fueron llevadas cautivas. La potestad que te está atormentando ya estaba en ese desfile. Está sentenciado. Dios eterno. Hay ángeles que han preparado un nuevo alimento para nosotros, para tener fuerza y seguir. Voy a decir algo. En el día de ayuno, cuando usted ayuna, los ángeles deciden ayunar y darte el alimento de ellos. Por eso la Biblia dice que cuando Dios liberó a Israel y lo llevó al desierto, le dio maná, que según el libro de los Salmos era pan de príncipes. Según algunas versiones, pan de nobles, pan de poderosos. Ahora tú estás ayunando. Los ángeles dicen: tengo que darle mi comida a él, que se alimente con una nueva nutrición, que tenga una nueva porción para su alma, que lo mantenga animado, que lo mantenga fuerte, que lo mantenga saludable, que lo mantenga con una nueva energía, que no coma el pan que contamina, que no oiga dichos malagüeros, que no oiga palabras vanas, que ya no le preste atención a las maldiciones, a los agüeros, que ya no le preste atención a aquellas palabras que inutilizan cuando les prestamos atención, sino que ahora dicen los ángeles: yo le doy mi porción para que coma. Y te dan pan de poderosos, pan de nobles, pan de príncipes. Te dan maná de lo que comen arriba. Los ángeles vienen y te lo preparan. Dios eterno. Los sobrevivientes se alimentan con referencias de victoria del pasado. Los sobrevivientes, Dios los pone ante crisis de otros para poder generar creatividad y fe y ayudar a otros. Los sobrevivientes tienen intervención celestial, tienen intervención angelical y tienen alimento celestial. ¿Me permite darle un más sobreviviente? ¿Será que me permiten? Apóstol Germán, ¿me permites? Gracias y te bendigo, amado. Mire esto. El sobreviviente David. Lo pusieron delante de otro guerrero. La Biblia dice: llevaba un casco de bronce en la cabeza y estaba vestido con una cota de malla de bronce. Pesaba 5,000 ciclos, equivalente 50 libras en los días de hoy. Dice: sobre sus piernas tenía grebas de bronce y entre sus hombros llevaba una jabalina de bronce. El asta de su lanza parecía un rodillo de telar y una punta de hierro. Pesaba 60 ciclos, 6 libras. Y en su escudero iba delante de él. Entonces se detuvo y gritó al ejército de Israel diciendo: ¿para qué salís a disponer a la batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él puede luchar conmigo y me vence, nosotros seremos vuestros esclavos. Pero si yo puedo más que él y lo venzo, vosotros seréis nuestros esclavos y nos serviréis. Y el filisteo añadió: yo desafío hoy al ejército de Israel. Dame un hombre para que luche contra mí. Dios eterno.
Si ese era un animal. La Biblia dice que Saúl hizo una oferta al único hombre que se iba a atrever a pelear. Y le dijo, Saúl dijo, David, tú no podrás ir contra ese filisteo para luchar contra él. Mire cómo lo quiso contaminar. Palabras negativas. No la vas a hacer. No la vas a hacer contra ese Goliat. Porque tú eres un muchacho y él es un hombre de la guerra desde su juventud. David, descendiente de una tribu que le habían puesto la bendición Baruch, respondió, tu siervo ha sido pastor de las ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso y tomaba alguna de la oveja del rebaño, yo salía tras él, lo hería y lo rescataba de su boca. Si se levantaba contra mí, yo lo agarraba por la melena, lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Y David añadió, Jehová, quien me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él me librará de la mano de ese filisteo. Y Saúl dijo a David, ve que Jehová está contigo. Bendito Dios, alabado Dios. ¿Sabe lo que está haciendo David? Tomando referencia del pasado para decir, si me libró de leones, de osos, ¿cómo no me va a librar de este filisteo incircunciso, hijo del diablo, primo hermano de la Jezabel? ¿Cómo no me va a librar si ya me libró de fieras? Y Saúl lo vistió a David con su propia armadura. Le puso un casco de bronce sobre su cabeza, lo vistió con una cota de malla. Luego David se ciñó la espada de él sobre su ropa e intentó andar porque no estaba acostumbrado. Entonces David dijo a Saúl, yo no puedo andar con esto porque no estoy acostumbrado. David se quitó de encima aquellas cosas. No, rey Saúl, tu armadura no, con esa me van a vencer. Es la armadura de Dios la que yo necesito. Dios ya proveyó una armadura. La armadura de Dios es así, es con la que Él pelea, es la que Él usa y me la ha dado para mis batallas. Se la quitó. Toma la armadura de Dios. Ahora mire esto. David en su batalla contra Goliat, oiga esto, nunca hizo referencia que Goliat era un gigante. Nunca. En ninguna de estos pasajes David dijo, ese es un gigante. Es decir, ya no llames grande a tu problema. Él dijo, este no es grande para mí. El problema de todo aquel que no sobrevive en las batallas es que mira el problema como muy grande, un gigante. Entonces mire cómo se alimenta el sobreviviente. Nunca lo dijo, es un gigante. Oiga esto. Además, David dijo de Goliat, ese es un incircunciso, no gigante. No le llamen grande, no le llamen gigante, llámenle incircunciso. Y eso significa, Goliat no tiene pacto con Dios y no agrada a Dios. Usted no me está escuchando. Es un incircunciso. No tiene la señal de pacto. Lo que él hace no agrada a Dios. En otras palabras, ese problema no glorifica a Dios. El problema a él no le trae gloria y honra a Dios.
A Dios no le agrada ese problema que está delante de mí. Por lo tanto será removido. Por lo tanto ese problema será vencido. Y sigue diciendo David, oiga, la sentencia de un blasfemo siempre se cumple. ¿A dónde está esto? La sentencia para los blasfemos contra Dios siempre se cumple. Dice la Biblia, 1 Samuel 17:26. David habló a los que estaban junto a él y preguntó: ¿qué harán por el hombre que venza a ese filisteo y quite la afrenta de Israel? Porque ¿quién es ese filisteo incircunciso para que desafíe a los escuadrones del Dios viviente? Mire, la palabra desafiar significa blasfemar. La palabra desafío es la palabra charaf, que significa blasfemia. Y entonces hay una sentencia para el blasfemo. Todo blasfemo contra de Dios que se atreva a blasfemar contra los sobrevivientes de Jehová, contra los remanentes de Jehová, usted, dice la Biblia, lo que David tenía en mente, con lo que alimentaba su alma, es que está escrito en Levítico 24:16: el que blasfeme el nombre de Jehová morirá irremisiblemente. Toda la congregación lo apedreará, sea extranjero o natural. Morirá el que blasfeme el nombre. Morirá el que desafíe el nombre. Y él se acordó de lo que estaba escrito. Hay una sentencia para el incircunciso que blasfema. Tiene que morir por la blasfema. ¿Y cómo va a morir? A pedradas. Entonces David tenía piedras guardadas que había sacado y dijo: escrito está en la ley que el incircunciso que blasfeme contra Dios tiene que morir a pedrada. Sacó una de las piedras de las 5 que se había puesto en su morral, la puso en una honda y comenzó: en el nombre del Todopoderoso, del Dios Altísimo que me protege, con la bendición de Baruch. Ahí te va la sentencia, incircunciso. Y le tiró ¡pa! Y se la clavó en la frente y se desplomó aquel problema. Así es como Dios te quita de enfrente de los problemas, poniendo por obra la nueva nutrición que Él te ha dado. Entonces, ya te pusieron tu coraza. Ahora te quiero invitar a embrazarte con el escudo de la fe verdadera. Ahora quiero decirte que tienes que cuidar, no oír ministraciones negativas, murmuraciones, difamaciones, críticas, palabras negativas. Hermano, es tan impresionante que hay gente que le han cambiado su destino, que por oír algo negativo lo desviaron de lo que Dios tenía en su vida, en un lugar y con un propósito. Por oír, por prestar atención. Mire qué importante es el poder de la palabra, y tenemos que discernir lo bueno o lo malo. Porque si es lo malo, usted tiene que desecharlo, no prestar atención. Si es lo bueno, reténgalo. Mire cómo nosotros fuimos recuperados en lo que nos predestinaron por la predicación de la palabra. El poder de la palabra te hizo entender a Jesús. Lo recibiste como tu Salvador y estás caminando, hermano, para encontrar esa meta que Dios ha establecido para tu vida. Pero cómo la murmuración, la crítica, el chisme puede desviar a una persona del destino que ya Dios le había recuperado a su vida. Por eso es responsabilidad suya no permitir que le contaminen la bendición. Usted tiene el sello de sobrevivencia y es el escudo, es la coraza, perdón, de justicia.
Es el código, el sello, Baruch en su vida. Y Dios en su misericordia, para tenerlo bien protegido, te da un escudo para protegerte. La bendición que Dios te ha dado. Póngase sobre sus pies. Vamos a orar. Señor es bueno. Maravilloso nuestro Dios. Aliméntate de la verdad. Volvámonos a la palabra como nunca antes. Destapemos los pozos que estaban cerrados. Este es un año de revelación maravillosa. Dios te va a revelar mientras duermes, mientras vas por el camino. Dios te va a revelar mientras escuchas la palabra. Dios te va a dar visiones, Dios te va a dar sueños, Dios te va a dar profecía, Dios te va a dar una nueva dieta. Yo quiero, en el nombre de Jesús, hacer un llamado a personas que específicamente han querido afectarlo con ministraciones negativas. Vistes, oíste cosas que te desanimaron y has perdido el deseo. Quiero que pase en el nombre de Jesús. Qué importante es lo que tú permites que llegue a tu alma. Con todo respeto, quiero decir, tienes que estar atento aún a diagnósticos que te hagan donde te desalientan. Tienes que creer en el Señor, que Él te da el poder de la sobrevivencia. Aquellos que quieren venir a embrazarse con el escudo de la fe, este es un acto de fe. Es acto, si usted quiere, profético, porque estamos creyendo que esta armadura Dios la pone por la fe. Te vas a sentir diferente. En el nombre de Jesús. Señor, por favor, danos la fuerza para embrazar ese escudo, para vencer incircuncisos, para vencer entidades a lo Goliat, para recordar las victorias pasadas como referencia, que las guerras pasadas fueron muy fuertes, y aunque sentimos que era el final de todo, salimos victoriosos. Yo me puedo considerar un sobreviviente. ¿Cuántos se consideran sobrevivientes? El enemigo no ha podido salirse con la suya y no se saldrá. Hoy Dios te ha visitado de una manera diferente. Hoy Dios ha venido a revestirte. Dios ha venido a impartir su armadura para ti. Dios ha venido a darte lo que Él usa como guerrero, que es como poderoso en batalla, que no ha perdido ni una. Qué revelación recibida por ese apóstol que dijo: revestidos con toda la armadura de Dios. Esto es para nosotros. Esto es para tu vida. Esto es para poder sobrevivir. Te vas a levantar, no vas a quedar postrado, hermano. Anhélalo con todo tu corazón, deséalo. Que vuelvan los deseos de Dios, que vuelvan los deseos para servirle, los deseos para adorar, los deseos para alabar al Rey de la Gloria. Que vuelvan los deseos para recuperar la buena relación en tu familia, para recuperar la relación con tus hijos. Desea lo mejor en Dios. Renuncia al desánimo, renuncia al desaliento. Si el enemigo te ha afectado en tus emociones, renuncia, hermano. Con esta palabra no te puedes ir igual. Dios ha hablado a tu vida de una manera especial.
Los ángeles del Señor van a intervenir a favor de tu vida. Vas a salir en victoria. En el nombre de Jesús, vamos. Reciba, reciba, reciba. Da tu grito de integritas. Soy íntegrita. Estoy entero. Estoy de pie. Estoy listo para la batalla. Iré y regresaré en victoria. Integritas. Me he integrado a la armadura de Dios. Mi cuerpo tiene integrada la armadura de Dios. Recibe. Recibe. Declaro que vas a salir en victoria. Echa fuera el temor. Renuncia a la duda. Renuncia a tu debilidad. Ese problema no es grande. Es un problema incircunciso. Y todo incircunciso blasfema contra Dios. Y el que blasfema está sentenciado a morir a pedradas. Esa piedra es tu rema. Esas piedras son tus palabras de sobreviviente. Esa piedra es tu declaración de fe. Nada me detendrá. Nada me detendrá. Estaré de pie. Recibe. Ayúdenme a orar por la gente. Creamos. Ore y colóquele el escudo de la fe. Te venimos embrazando con el escudo de la fe. Te embrazamos. Te ponemos el escudo de la fe. Te ponemos el escudo de la fe. 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 Te pongo el escudo de la fe. Vas a salir, hermano, no temas. Vas a salir, varón. El escudo de la fe, varón, te vas a levantar. Y catarramamay, y brazo cotomanda. Vas a salir en victoria. Te vas a levantar. Vas a salir de esto, no temas. Vas a salir. Y catarramamamay, van a salir. Te pongo el escudo. Te pongo el escudo. El escudo de la fe. El escudo de la fe. El escudo. Recibe. Recibe el escudo. En el nombre de Jesús. Embrázate con el escudo. Colocamos el escudo de la fe a cada uno de mis hermanos, a estos guerreros, a estos sobrevivientes. Tú eres sobreviviente de batallas espirituales. Eres un sobreviviente. Eres sobreviviente. Recibe. Recibe, varón. Recibe, mamá. Recibe. Y bra. Vamos, hermana, recibe. Recibe, varón. Vas a salir de esto. Dios te va a levantar. No vas a quedar postrada. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, recibe. Porque mi hermano, vas a levantarte, varón. En el nombre de Jesús. Dios está contigo. Te bendigo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
Jesús. Sobrevivientes. 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 Sobrevivientes de batallas. Ángeles del Señor te rodean. Intervención angelical a favor de tu vida. Allá atrás, reciba, embrácese con el escudo de la fe. Allá donde nos mira, en los hogares, donde estés, allá recibe esa administración de Dios. Eres sobreviviente. Eres sobreviviente. Hermanos, ustedes son sobrevivientes de batallas. Les ponemos el escudo de la fe. Salmistas, hombres y mujeres, servidores de esta casa, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ponemos el escudo de la fe en el brazo del apóstol Germán. Lo embrazamos, sobreviviente de batallas. Ponemos el escudo de la fe en la pastora Dinoska, sobreviviente de batallas. En los hijos de ellos, sobrevivientes de batallas. Todo este pueblo, sois sobrevivientes de batallas. El enemigo no podrá contra ti. Dios ha puesto el sello de la sobrevivencia. En el nombre de Jesús. Te bendigo, te bendigo, te bendigo, te bendigo, te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Inúndanos de tu gloria. Padre amado, nos deja orar por usted. Padre amado, aquí estamos, Señor, tus hijos, Señor, tus amados, Padre Santo, sobrevivientes, Señor, oh Dios, sobrevivientes, Señor, para adorarte, para bendecirte. En este momento tomamos nuestro ayuno, Señor, tomamos nuestro ayuno y te lo presentamos a ti, Señor. Que suba, Señor, como un olor fragante a ti, Señor, este sacrificio, Señor, que no es nada, Señor, comparado con lo que tú has hecho, Señor, por nosotros. Oh Dios, recibe este ayuno, Señor, que con agrado, Señor, que con amor hemos levantado para ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, queremos ver tu gloria, queremos ver tu gloria, queremos ver tu gloria, anhelamos tu presencia, queremos ver tu gloria, Señor, en medio de nosotros. Queremos el cielo aquí ahora con nosotros, Padre. Oh Dios, queremos verte, revélate a nosotros, bendito Padre. Todos los días de nuestra vida, Señor, hemos de vivir para ti. Vamos a vivir para ti, para adorarte y exaltarte. En el nombre poderoso de Jesús, llévanos con bendición, Señor, a nuestros hogares. Aún más, Señor, bendice a mis hermanos. Guarda su entrada, su salida, Señor. Todo contraataque, Señor, oh Dios, sea desautorizado, Señor. Oh Dios, lo declaramos sin efecto, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y declaramos que cada alma, cada vida está guardado en la mano poderosa de Dios. Te bendecimos, Padre. Y todo el tiempo, todos los días, se contará que hubo una nación, que hubo un pueblo que te amaba, que te servía, que te adoraba y que estaba dispuesto, Señor, a recorrer el camino que tú has seleccionado para ella. En el nombre de Jesús, Señor, te amamos y te bendecimos y declaramos que eres el único digno de ser alabado en gran manera. A tu nombre sea la gloria, Señor. Te amamos y por eso te bendecimos. Te bendecimos, Padre. Puede tirarle un beso al Señor. Te amamos, Padre. Te adoramos y te exaltamos. Oh, bendito Dios, por los siglos de los siglos. Amén, Señor, y amén. Tu gloria, Inúndanos de tu gloria.